Continúo con el curso de electrónica digital. Voy a hablarles hoy sobre sistemas secuenciales, la parte teórica. Les habla su profesor Jorge Antonio Polanía, ingeniero electrónico. Ya vimos en videos anteriores los sistemas combinatorios, que son aquellos que se identifican porque la salida del sistema depende estrictamente de las entradas. Un sistema secuencial es un sistema que, además de depender de las entradas, depende también de las salidas anteriores o de las salidas pasadas. Lo que quiere decir que los circuitos secuenciales son circuitos realimentados, tienen un lazo de realimentación. Estos sistemas secuenciales tienen elementos de memoria para grabar datos, en este caso de la electrónica digital, bits, y debe haber por lo menos una realimentación de la salida hacia la entrada. Vamos a estudiar entonces los elementos básicos del circuito secuencial, como son los flip-flop, que son los elementos básicos de memoria, los contadores digitales y los registros digitales. Vamos a ver entonces en este primer video la teoría, luego hacemos simulaciones en Proteus y posteriormente hacemos o tienen que hacer la práctica de laboratorio. Dijimos que el sistema secuencial, que además de depender de las entradas, depende de las salidas pasadas, debe tener un lazo de realimentación. Este es un sistema secuencial. Aquí hay un circuito lógico que puede ser un circuito combinatorio. Aquí tenemos los elementos de memoria que básicamente son flip-flop. Estas son las entradas al circuito. Y observen que de los elementos de memoria hay un lazo de realimentación nuevamente hacia la entrada. Esto es lo que la diferencia de un circuito combinatorio, porque en el combinatorio esta realimentación no existe. Quiere decir que la salida del sistema depende únicamente de sus entradas. Entonces hablemos del flip-flop, el más importante o el más básico, que es el flip-flop SR o CRZ, tal como está en la figura. Aquí está la celda de memoria, aquí hay unas compuertas NAND, donde está la entrada S, que es set, la entrada R, que es el reset, y obviamente el reloj. Los circuitos secuenciales deben tener un reloj de pulsos para poder mover los datos dentro del sistema. Esta es la tablita de citación que explica cómo funciona el flip-flop set reset. O sea, siempre que S sea 0, la salida va a ser 0. Sin importar aquí el R esté por, quiere decir que no importa si es 0 o es 1. O sea, se llama un don't care cuando se coloca X. O sea, no importa. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos 0 y aquí no importa, la salida QN, cuando pasa el reloj, la salida QN más 1, o sea, en el siguiente reloj queda en 0. Igualmente, cuando S es 1 y R es 0, así la salida sea 0, la siguiente salida va a ser 1. Set quiere decir poner. Le pongo 1 a la salida. 1, 0. Cuando es 0, 1, o sea, la entrada S en 0 y R en 1, la salida siempre se coloca en 0, así esté aquí en 1. La borra, por eso esta R
quiere decir reset, que en español quiere decir borrar. Esta S es set, que en español quiere decir poner. Entonces con 1, 0 se pone la salida en 1 y con 0, 1 se pone la salida en 0. Eso es lo más importante. Otro flip-flop importantísimo es el tipo D, o más conocido como flip-flop latch, un latch. Flip-flop en español quiere decir como báscula, o sea, conmuta de un estado a otro. Se caracteriza el latch o el flip-flop tipo D porque la salida es igual a lo que se le coloque a la entrada. Aquí tenemos la memoria, aquí hay un circuito combinatorio, aquí está el pulso, o sea, el reloj. Aquí está la entrada D. Entonces, lo que aparezca en D va a aparecer a la salida 0011. O sea, si D es 0, así QN, la salida está en 1, lo pone en 0. Igual si D es 1, no importa cómo esté la salida siguiente, o sea, cuando pasa el pulso de reloj lo coloca en 1. O sea, un seguidor prácticamente su salida es igual a la entrada de entrada, esta es igual a esta. Entonces, como es un circuito secuencial, se necesita entonces el reloj. Ese es el flip-flop tipo D, así de sencillo, este es un circuito. El flip-flop JK. El flip-flop JK es un flip-flop que tiene como entrada, como se dice, J y K. J y K. Se dice maestro esclavo porque tiene dos JK. Uno que se llama maestro, que está aquí, y el otro se llama esclavo. Entonces, según las entradas que tengo en JK y el pulso de reloj, pues me va a aparecer a la salida. Miremos la tabla que nos explica. Fíjese que cuando J es 0, la salida siguiente, cuando pasa el pulso de reloj, es 0. ¿Sí? J es 1, lo pone en 1. En cambio, el K, coloca cuando es, no importa J, cuando K es 1, coloca la salida en 0. Y cuando K es 0, coloca la salida en 1. Esto es la filosofía o el funcionamiento de un flip-flop JK. Se dice maestro esclavo porque tiene dos flip-flops internamente, ¿no? Entonces, siempre cualquier circuito secuencial tiene la salida, que es Q, y también tiene otra salida que es Q negado, que es lo inverso de la salida Q. O sea que si Q es 0, Q negado es 1. Si Q es 1, Q negado es 0. Siempre es el complemento. Bueno, entonces, cuando estemos operando, trabajando con flip-flop JK, hay que tener en cuenta esa tablita. ¿Qué pasa con la salida cuando pasa el pulso del reloj? O sea, esta es la entrada anterior, esta es la entrada después de que pasa el pulso del reloj. Sí tiene como entrada esta J y este valor. Aquí tenemos un circuito integrado que es el 7476, que tiene dos flip-flops JK, maestro esclavo, tal como aparece aquí. Aquí está como el diagrama de conexión. Este es el circuito integrado. Fíjense que este circuito integrado tiene 16 paticas, de la 1 a la 8 y luego de la 9 a la 16. Y aquí están todos los terminales, los pines de ese circuito integrado. ¿Sí? Entonces fíjense que tiene la entrada J y K. Ve, aquí está K1, aquí está J1, aquí es K2, aquí está J2. Ahí están los dos flip-flops JK
con sus correspondientes salidas, Q1, Q1 negado, Q2 y Q2 negado. Estos circuitos secuenciales generalmente tienen unos pines, como en este caso que es el pre, tal que está aquí, dice pre negado, tiene una rayeta encima, el clear, pre quiere decir preset, y CLR, que es este pin, quiere decir clear, o sea, borrar. Aquí está la fuente, VCC, aquí está la entrada del reloj, el preset, el clear del otro circuito, la entrada 1K, las salidas, tierra, la otra entrada acá, la segunda salida y la segunda entrada J. Entonces, esta es la configuración del circuito integrado. Y aquí está la tabla funcional, que explica qué pasa con las salidas, cuando tenemos los valores de J y K, ¿sí? J y K. Entonces, el preset y el clear, aquí en este caso es L quiere decir low, o sea, bajo, o sea, es como si fuera 0. Y H quiere decir alto, high, o sea, 1. O sea, que aquí la entrada es 0 y clear es 1. Aquí está el reloj, no importa si hay reloj, no importa la JK, en este caso. No importa la JK porque estos son don't care. Y aquí están las salidas. La salida Q y la salida Q negado, ¿no? Q negado. Y ya esta parte de la tabla donde aparece aquí el pulsito, clock, es el reloj. ¿Sí? Entonces aquí dependiendo del reloj y dependiendo de las entradas, ¿verdad? Sí tenemos unas salidas. Entonces fíjese que preset y clear tiene que estar ambas en nivel alto, H, o sea, valores de 1. El 1 en circuitos digitales es el valor de la fuente, o sea, hay que conectarla a 5 voltios. Y cuando pasa el pulso y tenemos estas entradas, entonces aquí tenemos la salida, ¿sí? La salida. Eso es lo que quería comentarles en este video. En el próximo ya vamos a hablar de la aplicación de estos flip-flops en el uso de contadores digitales y registros digitales. Vamos a explicar la teoría, vamos a hacer sus circuitos, vamos a simularlos en Proteus y luego ustedes tienen que armar en un protoboard el circuito para que eso funcione y para que eso jale.